es básicamente cómo impactar, ¿no es cierto?, a esta solución, ¿sí? ¿Qué hacer? Pero siempre esto lo voy a ver desde el punto de vista de la relación del impacto a la confiabilidad, porque no va a tener relación respecto a la mantenibilidad, porque la mejora de la mantenibilidad se van a dar cuenta que la vamos a llevar desde otro lado, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer acá? ¿O qué es lo que se hace básicamente? Bueno, ante esto, habiendo identificado, ¿no es cierto?, elementos internos con falla, lo que se evalúa pues ya son estrategias de mantenimiento, ¿no? Y esa parte vimos a nivel teórico, ¿no? Entonces se trabaja con, por ejemplo, tareas preventivas o tareas predictivas, ¿correcto? Que puedan justamente hacer que el elemento, ¿no?, pueda tener un impacto directo y no me siga generando esta falla determinada, ¿sí? Por ejemplo, con el caso que nosotros vimos, ¿no es cierto?, que era del camioncito y que, si mal no recuerdo, era un tema de pérdida de potencia, ¿no es cierto? Entonces, bueno, al hacer el ACR nosotros llegamos a la conclusión de que, claro, el contexto del trabajo mismo es el que me genera que un impacto bastante alto, ¿no es cierto?, sobre este tema. Entonces, por ese lado tengo que generar algún plan de acción. Pero a nivel de falla, como tal, tendríamos que haber hecho una evaluación, ¿no es cierto?, de esta pérdida de potencia y determinar que de repente hay algún elemento adicionalmente a este aspecto que hemos definido que es netamente el contexto, hay algún elemento que tiene problemas, ¿no? Y respecto a ese elemento actual. Pero para que sea más fácil, voy a hablar de un ejemplo, por ejemplo, de sistema de refrigeración, ¿ya? Cuando yo tengo recalentamiento de motor, y esto ya es repetitivo, o sea, ya pasa a ser un tema de alguna falla interna, ¿no es cierto? Hago los correctivos necesarios y, por ejemplo, me encuentro con que tengo pues una fuga de refrigerante por la tina inferior del radiador, ¿correcto? Entonces, esto voy a ir registrando, ¿no? Y si tengo estos eventos recurrentes, pues se darán cuenta que me está generando impacto a la confiabilidad. Entonces, ¿qué hacer respecto a esto? Lo que ya vengo haciendo como plan de mantenimiento no está funcionando, porque se están dando esas fallas. Entonces tengo que hacer algo respecto a esa falla. Para eso ya estoy generando información. Yo no puedo seguir dejando que la falla me siga generando inconvenientes, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer es evaluar posibles tareas preventivas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezaré a decir preventivamente, bueno, cada cierto tiempo voy a hacer cambio de radiador. Miren, ¿ah? Cambio de radiador, ¿ya? O cada cierto tiempo le voy a hacer una limpieza general al radiador. O cada cierto tiempo voy a hacer un cambio, ¿no es cierto?, de panal de radiador, ¿sí? Y entonces tengo distintas posibilidades preventivas, ¿correcto? Entonces, a partir de esas tareas, yo voy a empezar a evaluar si técnicamente son viables, ¿correcto?
Entonces verificaré su viabilidad técnica, ¿sí? Y tendré que compararme ahora con otro tipo de tareas, las tareas predictivas. Entonces ahí, por ejemplo, diré, bueno, predictivo, ¿qué puedo hacer de predictivo para observar el radiador, por ejemplo, ¿no? Ah, ya, entonces voy a hacer una inspección de sensorial, o sea, utilizando los sentidos del radiador y el sistema de refrigeración, ¿ya? Inspección, no voy a generar acción, simplemente voy a verificar. Y a partir de ahí también evaluaré. ¿Viable técnicamente? Sí, correcto. Muy bien, entonces, una vez que determino que estas tareas, ¿no es cierto?, son técnicamente viables, ¿ya? Tengo que pasar a costearlas. Espérenme, técnicamente viables, ¿no? Las voy a pasar a costearlas, ¿correcto? ¿Y qué cosa se considera dentro del costo de las tareas del mantenimiento? Bueno, tengo 4 aspectos, ¿ya? Considero siempre mano de obra, la cantidad de horas que se vaya a realizar la intervención y cuántas personas van a ejecutar esa intervención, ¿correcto? Después tengo repuestos, ¿sí? Es otra categoría. Repuesto es toda parte componente del vehículo que vaya a cambiar, ¿correcto? O que vaya a utilizar, ¿correcto? Después tengo insumos. A nivel de insumos tengo todos aquellos elementos que entran al proceso, ¿sí?, de mantenimiento, se quedan en la máquina. Aceite, grasa, soldadura, ¿correcto? ¿Ya? Todos esos son insumos. Y finalmente, materiales, ¿ya? Todo esto, estos 4 aspectos, me dan lo que se denomina el costo de intervención del mantenimiento, ¿ya? Costo de intervención. Pero también, aparte, como el mantenimiento ejerce un tiempo de acción sobre el equipo, este equipo está parando. Dependiendo de su constitución dentro de la flota, este equipo por la parada me puede generar también una pérdida, lo voy a poner ahí, parada de máquina, ¿no es cierto? Y esto me va a representar también un costo que se da a nivel de los mantenimientos proactivos también, que es la pérdida productiva. ¿Ya? Entonces, a partir de ahí, yo haré ya mi comparación económica, evaluaré las probabilidades y los riesgos inmersos que tiene cada una de estas posibilidades y tomaré la decisión finalmente de acuerdo al nivel de impacto que me vaya a generar la tarea por la interacción directa sobre los elementos. ¿Ya? Eso es básicamente lo que se termina haciendo en mantenimiento, ¿correcto? Cuando tengo yo fallas críticas que me afectan a la confiabilidad. Es todo un proceso. Obviamente, acá hay una serie de herramientas y técnicas que se tienen que utilizar, pero bueno, que son otra materia y tienen que además ahondarse mucho en estos aspectos, ¿ya? Pero lo general acá es que nosotros evaluamos las tareas, vemos su viabilidad técnica, hacemos su costeo y en función de esto el comparativo entre tareas para definir el nivel de impacto que me puede generar cada una de las opciones de tareas
y el costo inmerso. Entonces, a partir de esto, yo lo que voy a ver es que, por ejemplo, la tarea que seleccione en realidad debe ser una tarea, ¿no es cierto?, que genere alto impacto, ¿ya? Y que sea de bajo costo. O a lo más, que obviamente sea de alto impacto y alto costo, ¿sí? Porque puedo tener en realidad tareas que, bueno, que su costo es alto, pero el impacto es alto. Entonces, sí van a poder plantearse como parte del proceso, ¿ya? Pero de preferencia acá se le va a dar a esta opción que nosotros tenemos en este punto, ¿ya? Muy bien. Eso era cuando estas fallas críticas me afectan a la mantenibilidad. Acuérdense, me afectaban a la confiabilidad de esas fallas críticas cuando estaban en zona de alta frecuencia. O sea, eran fallas que tenían alta frecuencia como característica. ¿Sí? Y ahora me van a afectar a la mantenibilidad si es que están en zona de alta duración. ¿Correcto? Y puedo tener fallas que estén en alta frecuencia y alta duración. Correcto, sí puedo tener. Y lo que voy a hacer con esas es darle un tratamiento a partir de la confiabilidad y a partir de la mantenibilidad. Se voy a tener que trabajar más en esas, ¿ya? Entonces vamos a ver qué hago ahora respecto a estas fallas que tienen alta mantenibilidad, ¿sí? O que tienen, perdón, impacto hacia la mantenibilidad por la alta duración, ¿ya? O sea, baja mantenibilidad más bien, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? La mantenibilidad, acuérdense que se define como la probabilidad de reparar una falla en un tiempo determinado. ¿Cuán probable es que se repare una falla en un tiempo X? Yo quiero reparar esta falla en 8 horas. ¿Cuán probable es que lo pueda hacer? Eso es lo que me define, ¿ya? Y esto se va generando a partir del histórico de reparaciones de un vehículo. Pero lo que hay que hacer es evaluar, pues, qué cosa está atrás, ¿no? Y cuando yo tengo el histórico de reparaciones, yo voy viendo lo siguiente, ¿no? Noto que el vehículo trabaja un tiempo hasta fallar, lo reparo, ¿no? Vuelve a trabajar, otra vez fallará por ahí, ¿ya? Y así va a estar, ¿correcto? Entonces, ¿qué pasa en este momento? ¿Qué pasa acá? ¿Sí? Eso es lo que tenemos que evaluar ahora, a raíz de verificar la mantenibilidad del vehículo. Entonces, haciendo un zoom de esto, ese tiempo que pasa en la reparación se conforma de varias fases, ya que vamos a pasar a detallarlas. Van a disculpar el pulso, ¿ya? Hay una primera fase que básicamente no corresponde al tiempo de reparación, pero sí corresponde a un tiempo fuera de servicio del vehículo. Este tiempo que ustedes están viendo por acá es el tiempo en el que el vehículo ha presentado la falla y el operador o el chofer ha demorado en reportar a mantenimiento respecto a la falla. ¿Ya? Entonces, aviso de falla. Hay un tiempo que se da, ¿no es cierto?, para que el operador todavía avise. Muchas veces
pasa que el operador todavía intenta hacer algo, quiere ver en la máquina, ¿no? Y se olvida de lo principal. Mejor, reporto y de ahí puedo revisar. Hasta de repente el técnico me va a poder decir, a ver, revisa tal o cual cosa, y de repente podemos solucionarlo hasta por una intervención telefónica o por radio, ¿sí? Pero no, a veces pasa que se olvida de todo esto y dice, no, yo voy a revisar, ¿no? Ahora, hay tiempos que sí, obviamente son necesarios que transcurran, porque de repente falla el vehículo y tengo que hacerme a un lado, ¿no? Ladear el vehículo para no estar obstaculizando el tránsito, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, eso sí puede pasar, ¿ya? Entonces ahí está el aviso de la falla. Después, una vez que mantenimiento se ha enterado ya de que hay una falla, entonces va a venir un tiempo en el cual se va a dar una fase de preparación, ¿ya? Claro, como ya me han reportado, ¿no es cierto?, que hay una falla, entonces mantenimiento tiene que prepararse, ¿no? Preparación. Y además, en esa preparación se contempla el hecho de que vayan a ubicar el vehículo, ¿no es cierto?, donde está. O sea, no necesariamente ha fallado en el taller o en planta, sino ha fallado en ruta. Entonces tengo que llegar hasta donde está el vehículo, ¿sí? Todo eso es la fase de preparación. Preparación y llegar hasta donde se encuentra el vehículo. Y pasa un tiempo, ¿correcto? Una vez que he llegado a donde está el vehículo, recién voy a empezar a verificar o hacer pruebas ya en el mismo vehículo, ¿correcto? Y a esa fase se le denomina diagnóstico. Ahí está el diagnóstico, ¿ya? Entonces, ¿acá qué cosa hago? Bueno, empiezo a evaluar el vehículo, le empiezo a hacer pruebas, ¿no? Hasta determinar que la falla proviene de tal o cual lugar, ¿no es cierto? Y una vez que se ha hecho el diagnóstico, entonces ya puedo ahora proceder a solicitar lo que requiero. De repente necesito cambiar algún elemento, necesito hacer un cambio de, ¿no es cierto?, de un kit, qué sé yo, ¿ya? Y hay un conjunto de insumos que requiero, materiales, entonces voy a tener que hacer ese requerimiento, ¿no? Entonces voy a poner acá requerimiento, ¿ya? Así lo vamos a poner. Requerimiento y espera de repuestos, ¿ya? Requerimiento y espera de repuestos, porque claro, como falla, a veces me sorprende y no tengo los repuestos. Entonces, lamentablemente, tengo que parar más tiempo máquina por falta de estos elementos, ¿no? Una vez que ya tengo esos repuestos, procedo con ya la propia reparación, ¿ya? Reparo y verifico, ¿no? O sea, hago las pruebas necesarias para determinar que la reparación ha sido satisfactoria, ¿ya? Y miren, ya la unidad está lista, así es que ahora esa unidad va a pasar pequeño tiempo, ¿ya? Para que esta unidad pueda retornar a la operación, ¿ya? Se darán cuenta del el juego de colores que he hecho porque está bien claro que tanto la primera como la última parte no le corresponde a mantenimiento, ¿sí? Si se demoran ahí, estaríamos en un problema pues absurdo, o sea que no
no debería existir, ¿sí? En esta zona lila, morada, color que veamos, ¿ya? Es donde tenemos que trabajar, ¿correcto? ¿Y qué se tiene que hacer respecto a esto? Bueno, hacer un análisis de cuál de estos 4 tiempos será el más impactante. Puedo incluir a los dos de los extremos, ¿ya? No hay problema. Pero ya sería una locura que el aviso de la falla o el retorno a, perdón, no es reparación, es operación, retorno a operación, ¿ya? A reparación, el retorno a operación, ¿ya? Sería una locura que tanto el aviso de falla o el retorno a operación sean pues los tiempos más impactantes. Ahí estaría haciendo mal las cosas, ¿no? Entonces, esa parte ya ni deberíamos tenerla ahí en cuenta. Ya esos tiempos deberían ser lo menor posible, ¿ya? Pero estos 4 tiempos sí, acá sí puedo tener inconvenientes. Entonces, ¿qué se hace en este proceso? Bueno, se hace un análisis de Pareto, el modelo de Pareto que me habla de problemas, ¿no? Me dice, a ver, Carlos, Muy bien, entonces, eh, a ver, entonces, como les decía, hay que trabajar acá con un modelo de Pareto, que el modelo de Pareto de manera general, ¿qué cosa me dice? Me dice, bueno, tú tienes problemas, ¿no? O tú tienes un problema, perdón, y ese problema está generado por N causas, ¿sí? Entonces, lo que tienes que hacer es una evaluación respecto al impacto de las causas sobre el problema. Y este impacto se mide con una metodología que se denomina 80-20, que es justamente lo que nos da el Pareto, ¿ya? ¿Qué quiere decir? Que el 80% del problema se ve impactado por un número X de causas. Entonces, ¿qué debería hacer yo? Atacar a ese número de causas que me generan ese 80% del impacto sobre el problema. Y no dedicarme a todas las causas, sino solamente a esas causas que me están afectando a ese 80%. ¿Ya? Entonces, esa metodología se utiliza también para hacer este análisis. ¿Cómo así? Voy a abrir una nueva pizarra, ¿ya? ¿Qué es lo que se hace? Bueno, en esta metodología lo que se hace es básicamente gráficamente analizar, ¿no es cierto?, justamente ese problema, ¿ya? Particularmente en mi experiencia, cómo se me han presentado a mí estas situaciones a nivel del tema de reparación. El mayor impacto yo siempre lo he tenido por el lado de lo que es los repuestos, ¿ya? Voy a cambiar acá de color para que se pueda representar bien, ¿ya? Ahí está. El tema de requerimiento y pedido de repuestos, para mí, en toda mi experiencia, ha sido el que generalmente me ha traído problemas, porque no teníamos todo lo que se requería. Es complejo tener todo lo que se requiere. O sea, prácticamente debería tener un vehículo completo para no tener dificultades con los repuestos, ¿ya? De ahí, mi segundo problema más identificado ha sido el tiempo de el diagnóstico. Y sobre todo era porque no se utilizaban buenos procesos de diagnóstico. Y tal vez porque la mano de obra no era muy experta, ¿ya? De ahí estaba ya el proceso de reparación en sí, ¿ya? Ahí está, la reparación.
Y también estaba muy ligado al tema del nivel de especialización, la capacitación, ¿no? Y el último que me generaba problemas era la fase esta de preparación. Particularmente para mí no ha sido un problema, ¿ya? Entonces, más o menos, si yo lo representaba a nivel del impacto respecto a todo el tiempo del proceso de reparación, o sea, no hablo solamente de esto, sino de reparación de la falla en general, ¿sí? El 80% y un poco más era repuestos, ¿ya? Y entonces, a nivel de diagrama de Pareto, en mi caso se presentaba más o menos así, ¿ya? Voy a hacer más o menos la gráfica, ¿ya? Caray, ya me equivoqué acá. Ahora, a ver. Más o menos, ¿ya? Y como les digo, el 80% acá, ya, ahora sí. La gráfica está, tengo que jalar un poquito ya está, ahora sí. Ajá, ya está. Y entonces miren, más o menos, no va a ser muy proporcional que digamos esto porque estoy trabajando un poco con el pulso que, bueno, hay que manejarlo bien con el mouse, pero ese nivel que he trazado de esa línea horizontal, ese nivel es del 80%. ¿80% de qué? Del tiempo de reparación, todo lo morado. No, como les dije, yo no considero aviso de falla ni retorno a operación porque no deberían ser un problema. Si ahí tengo problemas, estamos mal y tengo que corregir de frente esos dos, ¿ya? Entonces solamente considerando donde sí realmente se ven los problemas. Si todo este tiempo morado es un 100%, el mayor impacto yo lo he visto en el tema de repuestos. Eso ha sido en mi experiencia. Por eso que a partir de esto yo empecé a ver qué se puede hacer respecto a los repuestos, porque no puede ser, o sea, está bien que no pueda tener todo lo que requiere un almacén, pero ¿cómo me puedo preparar para no seguir teniendo este nivel de impacto? Entonces, justamente eso es lo que se trabaja con este tipo de procesos, ¿ya? Entonces, acá qué cosas yo pues he hecho respecto a esto. Básicamente, las acciones para poder atacar este asunto, caray, se me va por cualquier lado ya, ahora sí. Las acciones entonces para atacar esto, en mi caso ha sido, en primer lugar, poder determinar cuáles son el conjunto de denominados repuestos vitales, ¿ya? Y triviales, y a los repuestos vitales, es decir, que son repuestos que tienen un movimiento bastante fuerte, ¿correcto? A estos repuestos vitales poder generarles un lote de compra, ¿ya? ¿Sí? Pero denominado óptimo, porque no es pues generar compras o lotes de compra así nada más, sino optimizar esos lotes de compra. Y de ahí generar lo que se denomina el stock de respaldo. ¿Ya? Esos dos aspectos son los que he trabajado y que justamente apuntaban a algo,
a mejorar lo que se denomina el nivel de servicio. ¿Ya? Eso apunta a una mejora del nivel de servicio. ¿Qué es nivel de servicio? Que de cada 10 servicios que pueda tener, por lo menos 9.5 los pueda atender en su momento y no tener que estar en espera de repuestos. ¿Ya? Miren, a ese nivel, de cada 10, 9.5, o sea, de 20 servicios de mantenimiento que tengo, debería estar en capacidad de atender 19. Uno puede generarme error 1, problemas 1, ¿ya? Por tema de repuestos. Ojo, por tema de repuestos, ¿ya? Entonces, esto es lo que vamos a trabajar ahora. Y al mejorar ese nivel de servicio, ¿se impacta a dónde? Se impacta a este tiempo que ustedes están viendo, a este tiempo, ¿ya? A ese tiempo. ¿Y qué va a pasar? Optimizando o mejorando esto. Este tiempo se va a minimizar, ¿sí? Ese es el objetivo de mejorar el nivel de servicio. Y si minimizo este tiempo, quiere decir que estoy mejorando la mantenibilidad del vehículo. ¿Ya? A eso vamos a apuntar, ¿correcto? Entonces vamos a partir ahora con este asunto del análisis de repuestos. ¿Ya? Yo tengo acá esta lista de categorías de repuestos con un dato esencial y que sí, pues hay que sacarlo de logística, que es el consumo, ¿ya? Y ahorita vamos a entender bien a qué se refiere el consumo. Por ahora ese es un dato que vamos a utilizar. Cada una de las categorías de repuestos, como ven, tiene su nivel de consumo. ¿En qué? En unidades por año, ¿ya? Cuando llevamos mantenimiento, conviene la periodicidad anual. Si quieren hacerlo en menor tiempo porque de repente mueven mayor volumen, no hay problema. Pueden trabajar mensualmente, trimestralmente, semestral o anual. Esos periodos son, digamos, los más válidos, ¿ya? Entonces, en este caso el análisis está hecho por año. ¿Qué voy a hacer? Lo que voy a hacer en primer lugar es totalizar. Voy a sacar un total, ¿sí? Es decir, en cantidad, cuánto se consume en mi conjunto de repuestos, ¿ya? Entonces me dice, bueno, que son en total 613 unidades, ¿ya? Perfecto, son 613 unidades, muy bien, de las que a mí me interesa saber cuál es el porcentaje que representa cada una de las categorías. Entonces, lo que voy a hacer es calcular algo que se denomina frecuencia relativa. Frecuencia relativa, ¿ya? Frec relativa es frecuencia relativa. ¿Qué voy a hacer con esta frecuencia relativa? Miren, voy a relacionar 20 bombas de agua de 613 elementos en total. Y así al nivel de todos, ¿correcto? Y le voy a poner el porcentaje. ¿Ya? Acá muy importante que podamos saber entender qué representa ese porcentaje que ha salido. Y acá sí voy a pedir a por lo menos 2 voluntarios que aporten con un ejemplo. ¿Ya? Entonces, escúchenme por favor. Yo voy a hacer la lectura de cualquiera y después les voy a pedir a ustedes que hagan, así como yo lo he hecho, también la lectura de cualquier otra de las categorías, ¿ya? Por ejemplo, planetarios. ¿Qué quiere decir ese 9.14%? Y miren cómo voy a hacer la lectura, o escuchen, ¿ya? Los planetarios, primero hablo de la categoría, los planetarios representan el 9.14% del movimiento
total de repuestos. Repito, los planetarios representan el 9.14% del movimiento total de repuestos. ¿Ya? Miren, estas categorías, perdón, esta frecuencia relativa, así como está, no me sirve de nada. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ordenarla de mayor a menor. ¿Ya? Entonces, me voy a ayudar acá con el Excel para que pueda hacer el ordenamiento. ¿Ya? Entonces, voy a ordenar de mayor a menor. ¿Ya? Ahí está. Y me dice, ¿quieres ampliar la selección? Le voy a decir que sí, porque quiero que me ordene toda la tabla, no solo esa columna. Ya está. Entonces ya lo ordenó. Ahí está. Como vemos, aparecen pues las de mayor consumo hacia las de menor consumo. Y por ende aparecen las de mayor frecuencia relativa, las de mayor proporción del movimiento total, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué voy a hacer? Ahora, aparte de tener esta proporción unitaria de cada categoría, yo lo que quiero saber es cómo va funcionando de manera acumulativa. ¿Qué pasa cuando yo ya acumulo el movimiento de neumáticos con fajas de freno y con satélites y con kit de embrague? ¿Ya? Eso me va a interesar bastante, porque justamente tengo que utilizar la metodología de Pareto. ¿Ya? Entonces, miren lo que voy a hacer. Voy a calcular algo que se llama frecuencia acumulada, ¿ya? Que no es otra cosa más que la suma de las frecuencias relativas. Y ahorita vamos a entender también la lectura, ¿ya? Miren, como la categoría de neumáticos es la que representa el mayor movimiento, entonces no puedo ya acumular nada porque es la primera que aparece. Entonces su acumulado es igual a su relativo. Pero ya hasta fajas de freno ya acumulo dos categorías. Acumulo todo lo que corresponde a neumáticos y le sumo fajas de freno. Y miren lo que pasa. Entre neumáticos y fajas de freno ya representan un 34.26% del movimiento total de repuestos en el año. Entre neumáticos y fajas de freno ya representan un 34.26% del movimiento total de los repuestos en el año. Y así vamos a ir avanzando hasta que llegue a semiejes, debería representar el 100%, obviamente, porque estoy abarcando todas las categorías. ¿Ya? Y miren, esto es creciente, ¿correcto? Entonces, voy a repetir y voy a hacer una lectura ahora de cualquier otra categoría. ¿Ya? Como yo hice el ejemplo de planetarios, también voy a hacer para planetarios ahora, ¿ya? Y haré la diferencia entre relativo y acumulado. Primero, voy a repetir planetarios para la frecuencia relativa. Los planetarios representan el 9.14% del movimiento total de repuestos en el año. Ahora voy a ir al acumulado. Entre neumáticos, fajas de freno, satélites, kit de embrague, inyectores y planetarios, representan el 78.47% del movimiento total de repuestos en el año. Si no quiero repetir todos estos, entonces puedo decir también así. Desde neumáticos hasta planetarios representan un 78.47% del movimiento total de repuestos en el año. ¿Correcto? Voy a graficar con barras, ¿ya? Esas categorías a nivel de frecuencia relativa. Ahí está, ¿ya? Rápidamente nos ha salido la gráfica
Vamos a llevarla a un mejor lugar. Ahí está. Ya está, y un poquito lo vamos a ampliar, ¿ya? Ahora, yo no quiero que aparezcan acá los números, sino quiero que aparezcan las categorías. Entonces lo que voy a hacer es pedirle que seleccione las categorías. Acá, ¿ya? Solamente selecciono las categorías y va a demorar un poquito porque así está demorando la máquina. Y todavía así se cuelga, y ahora sí. Y ahí está, ¿no? Neumáticos, fajas de freno, en fin, todas las categorías. ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora es básicamente introducir la frecuencia acumulada, ¿ya? Entonces voy a decirle que quiero graficar en esa misma gráfica otra serie de datos. Entonces le pongo agregar, va a demorar un poquito, se pone así lento por el uso que se le da a la laptop. Y ya está. Entonces, ¿qué voy a seleccionar? Estos acumulados. ¿Ya? Y vamos a esperar a ver qué sale. Hay que tenerle paciencia a la computadora. Ya está. Ahí está. Y me salen estas barras naranjas que son el acumulado, ¿ya? Pero, si ustedes recuerdan, acá en pizarra, ese acumulado que es la línea azul, no estaba ya con barras, sino justamente con una línea, ¿no? Entonces, vamos a hacer eso. Vamos a cambiar estas barras naranjas, ¿ya? A una línea. Entonces le voy a decir, cambia el tipo de gráfica de esas barras naranjas, ¿ya? Y ahí está. Pero lo que voy a hacer es que esta línea la voy a pasar hacia el eje vertical derecho. Entonces le voy a decir, quiero que generes un eje secundario para esto. ¿Ya? Básicamente eso es para mejorar la estética de la gráfica. ¿Ya? Ahí ya ustedes ven el análisis de Pareto. Y yo busco el 80%, que lo tengo acá, trazo una línea y sé que esa línea, después de intersectar con la línea naranja, bajo una vertical y va a pasar muy cerca a planetarios. ¿Ya? Entonces yo voy a contar, a ver, hasta planetarios hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 categorías. Ah, ya, perfecto. ¿Y para qué hago eso? Porque voy a graficar esas líneas. Pero para poder graficar líneas acá necesito darle coordenadas. ¿Ya? ¿Se acuerdan, no es cierto? De los gráficos que hicimos, que para graficar líneas necesitaba siempre coordenadas en X y Y, ¿no es cierto? Bueno, entonces mi línea horizontal, miren, le voy a dar sus coordenadas. ¿Qué coordenada? Hemos contado que más o menos debería pasar por un poquito más allá de planetarios, que es la sexta categoría. Entonces le voy a poner 6.5, ¿ya? ¿Y cuántas categorías en total tengo? Cuento y tengo 12 categorías, pero quiero que la línea se vaya hasta el final, ¿ya? Entonces 12.5, ¿ya? Eso es en X, en este eje, ¿sí? En el horizontal. Ahora, en el eje vertical, esa línea siempre tiene que pasar por el 80%. Entonces le voy a poner así, 80% y 80%. ¿Ya? Entonces le voy a decir ahora que grafica el Excel. Seleccionar datos, agrega por favor una serie de datos, te voy a dar un tiempo, ¿ya? Pero apúrate porque mis alumnos están esperando. Todavía nos saca más pica, ¿no? Ya aparece el árbitro de anoche.
Ya, a ver, ahora sí. Entonces me pide valores de la serie, pero si se dan cuenta me pide solamente un tipo de valor. Entonces yo lo que voy a hacer, le voy a dar los valores del eje vertical, ¿ya? Y le voy a poner aceptar y ustedes ya ven que apareció una línea ploma ahí, donde sea. Voy a tener que arreglarlo, ¿ya? Listo. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasa? Que no he podido introducir los datos de X. Ese es el problema. Entonces, voy a tener que hacer un cambio. Cambiar el tipo de gráfico solamente de esa línea. Y le voy a pedir que me dé gráficas donde pueda ingresar datos de X en coordenadas, ¿ya? Entonces le he puesto ahí, dispersión en línea suavizada. Y ahora voy a regresar nuevamente a esa serie de datos, que es la tercera, ¿ya? Un ratito, paciencia. Ya está, y le voy a decir modificar ahora. Y mire, ya me aparece ahora para agregar valores de X. Entonces le voy a poner esos dos valores de X. ¿Y qué pasa con la gráfica? Se va a mover, ¿correcto? Ya a su posición adecuada, ¿ya? Y le voy a cambiar el color para que no esté con ese color ahí tan opaco, ¿no? Vamos a ponerle un rojo, ¿ya? Para que sea rojiblanco. Ya está. Y se darán cuenta que esta línea pero se queda corta, no llega a intersectar con la línea naranja. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Jugar con el valor del 6.5. De repente sea 6.4. Tampoco llega. De repente sea 6.3. Ya, perfecto. Ya llegó en 6.3. ¿Ya? Ahí estamos. Ahora voy a graficar la línea vertical. Esa línea vertical, si ustedes se dan cuenta, tiene que partir de esta intersección de la línea roja con la línea naranja y tiene que bajar verticalmente. Entonces quiere decir que siempre se va a mover por ese 6.3. ¿Ya? Y en el eje vertical, ¿de dónde va a ir? Desde 0 hasta 80%. 0 a 80%. ¿Ya? Y voy a hacer lo siguiente, seleccionar datos, voy a seleccionar una vez en función de esa última serie que ya modifiqué para que me permita ingresar datos en coordenadas, ¿ya? Y voy a pedirle al Excel que agregue una serie más. Vamos Excel, apúrate. Vamos al VAR, ¿no? Lo que faltó ayer. No quería el árbitro. Una sola y para expulsar todavía a nuestro jugador. Ya está, perfecto. Ahí está, miren. Ya le puse crear esta serie y voy a introducir los valores de X y los valores de Y. Y vamos a ver qué pasa, ¿no? Ya ahí al toque ya ha salido una línea amarilla, ¿sí? Que le vamos a cambiar también el color. Y ya me completó eso el gráfico de Pareto. Y ahora lo que es más importante, porque el gráfico lo van a poder hacer revisando las veces que ustedes quieran el video, ¿ya? Pero lo más importante es interpretarlo, ¿ya? Ahí está. Entonces, todo lo que está a la izquierda, mano izquierda de la línea vertical, es una zona que se denomina vital, ¿correcto? Entonces yo podría decir, los repuestos vitales son neumáticos, fajas de freno, satélites, kit de embrague, inyectores y planetarios. De la derecha o los que están a la derecha de la línea vertical son los repuestos triviales. Entonces quiere decir que los repuestos triviales son muelles posteriores, amortiguadores, bomba de agua, bomba de freno, piñón de ataque y semiejes. ¿Qué quiere decir un repuesto vital? Los repuestos vitales no son repuestos que se llamen críticos necesariamente, ¿ya?
El repuesto vital es aquel repuesto que es de alto movimiento, alta rotación, o sea, se consume, se usa mucho, ¿ya? Mientras que los repuestos triviales son los que son de bajo movimiento, no tienen alta rotación, no tienen mucho consumo, ¿correcto? Entonces yo debo darle prioridad a los vitales. Puedo tener repuestos críticos que están en zona trivial. Ojo, voy a poder tener eso. No vayan a pensar que no se va a dar esa situación. Sí se va a dar esa situación. Porque un repuesto crítico está asociado a fallas críticas. De repente yo tengo una falla crítica, ¿no es cierto? Y esta falla crítica, por el nivel de impacto que tiene, requiere siempre del uso de un repuesto X. Ese repuesto como tal va a ser considerado crítico porque es para la atención de fallas críticas. ¿Ya? Es diferente. Entonces, repuestos críticos puedo tener en cualquiera de las dos zonas. ¿Ya? Entonces, me dejé entender que era un repuesto. Cuando se habla de lote óptimo de compra, es importante que dentro de el proceso de adquisición yo pueda delimitar toda la cadena de suministro de los repuestos. ¿Qué es una cadena de suministro? Bueno, una cadena de suministro es el conjunto de pasos que se siguen para poder tener repuestos a disposición. Y el usuario final de los repuestos pues, es mantenimiento, ¿no? Estos pasos que se siguen son 3 pasos, ¿ya? Hay un primer paso que es la adquisición. Una vez que se da esta adquisición, tengo el almacenamiento, ¿ya? Almacenamiento. Y una vez que almaceno, pues ya tengo disponibilidad. Entonces, va a salir del almacén solamente para que se pueda dar el consumo. Y este consumo se da en mantenimiento, porque es necesidad de mantenimiento, ¿correcto? Esto que estamos mostrando es la cadena de suministro. Esta es una cadena de suministro, ¿ya? Así se le denomina a este conjunto de pasos. Esa cadena de suministro tiene problemas en sus 3 fases, ¿ya? Y lo que hay que hacer es justamente entender las 3 fases para poder hacer algo respecto a ellas, a cómo mejorar, ¿ya? Y el problema en el que desencadena el mal proceso que se da acá en esta cadena de suministro termina siendo económico, porque lo que se termina haciendo es adquirir elementos muy caros, generar pedidos muy caros en un periodo de tiempo. O sea, en un año de repente, los pedidos de elementos, de repuestos, insumos, en fin, todo lo que puedo utilizar, me están saliendo muy caros, porque no estoy aplicando una buena gestión justamente en esa cadena de suministro. ¿Ya? Entonces es importante que entendamos cada una de las etapas. Y cómo además se puede definir el costo que está atrás de cada una de estas fases. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? Voy a esquematizar un ciclo de consumo. ¿Ya? ¿Cómo es un ciclo de consumo de repuestos? En este caso nosotros estamos abocados a ver repuestos. Entonces, yo puedo ver esto, ¿ya? Que tengo acá 2 variables, ¿ya? Acá tengo lo que se denomina
la cantidad de elementos, el lote de compra, ¿ya? Voy a escribir acá aunque sea la leyenda, lote de compra, ¿ya? Y en este otro eje tengo el tiempo, ¿correcto? ¿Ya? El tiempo que me puede durar ese lote, ¿correcto? O es un periodo, cada cuánto estoy comprando lotes, qué sé yo, ¿ya? Periodo de tiempo. Periodo le voy a poner, ¿ya? Para que me alcance. Entonces, ¿qué pasa? Que lo que apreciamos es que se da esta situación. Yo adquiero una cierta cantidad de elementos. Espérenme. Otra vez, entonces yo adquiero cierta cantidad de elementos, ¿ya? Y esos elementos se consumen en un tiempo determinado, ¿ya? Ahí está. Entonces compro una cantidad Q de elementos, obviamente, ¿ya? Mejor voy a escribir una cantidad Q de elementos, ¿no es cierto? Y esa cantidad Q de elementos se consumen en un determinado tiempo, en un determinado periodo de tiempo. Ahora, ¿qué cosa espero yo de estos ciclos de compra? Bueno, lo que yo espero es que estos ciclos de compra, o ciclos de consumo, perdón, no de compra, de consumo, porque lo importante es esta etapa, ¿no? Donde se está dando el uso, o sea, yo compro algo para utilizarlo, no para que esté almacenado. Entonces, lo que yo quiero de estos ciclos de consumo es que se dé una constancia, que sea lo más uniforme posible, ¿ya? Entonces busco esto, busco que nuevamente se vaya a generar otro ciclo así parecido. Ya van a disculpar el pulso. ¿Qué pasó en este ciclo? Que volví a comprar un nuevo lote de Q unidades. ¿En qué momento? Cuando se acabó mi primer lote, ¿sí? Y lo que espero es que este segundo lote se vaya a consumir en un tiempo nuevamente igual al anterior, T, ¿correcto? Y así vengan más ciclos, ¿correcto? Que venga otro ciclo más, ¿ya? Voy a tratar de hacer lo más parecido posible. Uy, caray, ya. Ya, bueno. Entonces, quiere decir que cuando se acabe mi segundo lote, voy a tener un nuevo lote, ¿correcto? Y este lote pues se consumirá en un tiempo T nuevamente, ¿ya? Eso es un objetivo que se tiene, el uniformizar mis ciclos de consumo, ¿ya? Pero en una gestión vehicular es complejo, porque en realidad los repuestos, pues, sobre todo en mantenimiento correctivo, que es donde quiero impactar, no es que las fallas sean uniformes, no es que mantengan regularidad, ¿no es cierto? No es que me avisen. Entonces, es complejo, pero es lo que se aspira. Es como un proceso ideal que quiero llegar a tener, ¿ya? Y en este tipo de procesos ideales van a darse cuenta que hay parámetros que ya van a estar preestablecidos. Un parámetro de estos es el inventario constante que mantendría.
Porque si yo logro generar esta continuidad de los ciclos de consumo, es decir, que cuando ya no me quede nada de mi primer lote, ya tenga mi segundo lote. Que cuando se acabe mi segundo lote, ya tenga mi tercer lote. Y así, ¿sí? Consecutivamente. Para lograr esto, o perdón, al tener esto, esta regularidad, nunca me voy a quedar sin stock. Y voy a lograr que mi inventario sea permanente, ¿sí? Siempre tenga existencia. Y esa existencia, manteniendo esta regularidad, solo si logro esta regularidad, voy a hacer que se mantenga en un nivel que equivale a la mitad del lote de compra, Q-medios, ¿ya? Esa va a ser mi constancia, ¿sí? Porque ustedes se darán cuenta que dos procesos obligados de inventario que realizo se dan al inicio, cuando compro mis Q elementos del lote, y se da al final, cuando se acaba mi lote. Es decir, tengo, miren, un inventario obligado acá, ¿ya? Y otro inventario obligado acá, ¿sí? Entonces, en dos procesos de inventario, en el primero contaría Q unidades y en el segundo contaría 0 unidades. En total, en mis dos inventarios yo tengo Q más 0, Q unidades. Pero ¿cuántos inventarios he hecho? 2. Entonces divido Q entre 2, estoy sacando un promedio, ¿sí? Y me sale Q medios. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que manteniendo esta regularidad, este ciclo de consumos constantes, mi nivel de inventario va a ser la mitad de mi lote de compra, ¿correcto? Este es un proceso ideal, ¿ya? Pero es un proceso al que vamos a aspirar y llegar, ¿correcto? ¿Se me entendió esta parte del...? Entonces, en este proceso de adquisición partimos con el requerimiento, la necesidad, ¿ya? ¿Quiénes son los actores acá? Bueno, seguramente acá tengo un técnico, ¿no es cierto?, que es el que ha detectado la necesidad, y seguramente un jefe de área, ¿no es cierto?, que tiene que validar el que se requiera realmente esos elementos, ¿ya? Hay dos actores en este proceso, ¿sí? Una vez que se ha ejecutado este requerimiento, pasa al área de logística, ¿sí? Y entonces, ¿qué se hace en el área de logística? Como está pasando un requerimiento, entonces se verifica la existencia, ¿ya? Verificación de existencia, es decir, ¿tengo o no tengo esto que requieres? Y esto seguramente está siendo desarrollado por un analista, ¿ya? Un analista de repuestos, qué sé yo, ¿ya? Ahí está el actor. Lo mejor que nos podría pasar acá es que lo tenga en existencia. Pero ¿qué nos pasa generalmente cuando hacemos mantenimiento correctivo? No lo tenemos, ¿sí? Entonces, cuando no tengo esa existencia, ¿sí? He verificado que no lo tengo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que generar un proceso de compra. Entonces, ¿qué va a pasar? Logística lo que va a tener que hacer es una solicitud, ¿sí? O solicitudes, ¿correcto?
de cotización. ¿Ya? Va a tener que empezar a contactarse con sus proveedores. Acá tengo dos actores. Seguramente este analista, ¿no es cierto? Analista, ¿ya? Con algún jefe de su área, ¿no? Que, claro, tiene que validar además que hay el presupuesto, qué sé yo, para hacer las cotizaciones, porque si no, no voy a tener cómo pagar esas cuando me lleguen los repuestos, ¿no es cierto? Entonces envían las solicitudes de cotización. Ahora las buenas prácticas a nivel de empresa están haciendo que por lo menos tenga tres cotizaciones para evaluar. Y justamente viene esa parte, la evaluación de cotizaciones. En esta evaluación de cotizaciones tengo dos actores también, ¿ya? Tengo al analista, ¿correcto? Y seguramente al jefe de técnico voy a poner, ¿ya? Jefe técnico. ¿Por qué? Porque él tiene que estar. Si lo dejo solo al analista, el analista va a decir, ah, ya, menor precio. No, el jefe técnico lo que tiene que hacer es, ¿cumple o no cumple con lo requerido? Sí cumple, perfecto. ¿Cumplen las tres? Sí. Ah, entonces ahora sí busca el menor precio. ¿Correcto? Eso es lo que se tiene que hacer. ¿Ya? No sé cómo se esté manejando, esas son cosas que tengo que ir optimizando. ¿Ya? Espérenme un ratito, vamos a... Entonces, una vez que se han evaluado las cotizaciones, seguramente se dirá, bueno, elegimos a este proveedor, ¿correcto? Para que este proveedor me pueda atender, a él hay que generarle, ¿no es cierto?, la orden de compra. Entonces, generación de orden de compra. ¿Ya? Miren, todo lo que se ha tenido que dar para poder llegar a ese documento que se le entrega al proveedor para que nos pueda atender con, con los repuestos que se le quieran comprar. ¿Ya? Ahí está, y entonces participan ahí el analista y el jefe, ¿ya? Si se dan cuenta ustedes, en todo este proceso están participando personas. Y ustedes dirán, claro, es su trabajo. Ahí, perfecto, está bien, es su trabajo. Sí, lo sabemos. Pero todas estas personas lo que están haciendo acá es invertir, voy a cambiar de color, invertir, ¿qué cosa? Tiempo, ¿correcto? Invertir su tiempo. Ya me enredé acá por estar haciendo en esa posición, ya. Entonces, invertir su tiempo, ¿correcto? Y el tiempo de estas personas tiene un valor, ¿correcto? Porque todos nosotros en un campo empresarial tenemos un valor, ¿ya? Un valor que se denomina valor HH, oro humano. Antes se decía hora hombre, no, ahora ya no, ahora es oro humano, ¿ya? Y entonces, si yo multiplico el tiempo por el valor hora humano, se darán cuenta que tengo un costo, y un costo de cada una de esas etapas, que finalmente se va a convertir en algo que se llama costo, ¿ya? Así de una vez voy a escribir, caray, costo
de generar, ¿ya? Generar, espérense que ya falta poco, de generar, ¿ya? Una, ¿qué cosa? Una orden de compra, ¿ya? La suma de todos los costos que yo vaya a generar acá en cada una de las etapas es el costo de generar una orden de compra. Y es un costo que muchas veces no lo vemos y no lo consideramos. Entonces, tenemos que darnos cuenta que, miren, el proceso de adquisición puede resultar muy caro si genero muchas órdenes de compra. Entonces, lo que tengo que tratar de hacer es disminuir las órdenes de compra, porque si no me estoy cargando con un costo muy fuerte. ¿Ya? A eso es a lo que vamos a aspirar. ¿Correcto? ¿Se me entendió? Se va a dar lo siguiente. Que, como les dije, ¿no? De repente, en un periodo de tiempo, yo consumo una cantidad X de elementos. ¿Ya? Voy a poner acá entonces el consumo, ¿no? ¿Ya? Consumo por periodo. No sé, pues una cantidad X. ¿Ya? X mayúscula, ¿ya? Esa es mi cantidad. Y entonces, de repente, lo que yo estoy haciendo, que puede hacerse, es generar una sola orden de compra. Al inicio, una orden de compra, ¿ya? Por cuántas unidades, como voy a consumir X, entonces debería pedir X unidades, ¿sí? Una opción, perfecto. Estaremos bien, mal, y lo sabremos cuando termine de procesar y evaluar la situación. Ahora, de repente hay otra posibilidad y ustedes dicen, ¿no? Bueno, ¿y qué pasa si en lugar de hacer una sola orden de compra, más bien hago dos pedidos, ¿no? Caray. Hago dos pedidos. Entonces quiere decir que si voy a hacer dos pedidos, pues bueno, voy a terminar, ¿no? De todas maneras, en el periodo, consumiendo la misma cantidad, X. O sea, el consumo no va a variar. En el periodo igual voy a llegar a consumir X. Pero la diferencia es que estoy acá procesando una primera orden de compra que entendería que va a ser de X medios y una segunda orden de compra por otros X medios. ¿Ya? Y así puedo ir cambiando mis opciones. De repente también después digo, bueno, prefiero pedir más veces. Ya, entonces voy a pedir 4 veces. Bueno, 4 veces. Ya, perfecto. Una primera vez acá, una segunda vez ahí, una tercera vez ahí y la cuarta y última vez ahí. ¿Ya? Al final del periodo debería tener X de consumo. Y voy a tener una primera orden de compra, esta vez de X cuartos. Una segunda orden de compra, también de X cuartos. Una tercera orden de compra, también de X cuartos. Y una cuarta orden de compra, y la última,
de X cuartos. ¿Correcto? Entonces, si yo me pongo a analizar esto, digo, bueno, al final del periodo tengo la cantidad, la misma cantidad que voy a consumir. Pero ¿qué estoy haciendo? Estoy dividiendo mis compras en lotes, ¿no? Entonces, lo que yo puedo observar es que se está dando lo siguiente, que hay un costo, ¿no es cierto?, en relación al lote de compra. Es decir, si yo tengo mi lote de compra de Q unidades, ¿no es cierto?, que Q podría ser X cuartos, X medios, X, ¿no es cierto?, se está dando un costo, ¿no? ¿Un costo de qué? Un costo de adquisición. No me refiero al hecho de cuánto me va a costar comprar X cuartos. Me refiero al hecho de que para cada compra que haga, estoy generando un costo por elaborar o por generar esa orden de compra. Entonces, lo que va a pasar es que si nos damos cuenta, voy a poner acá, si yo tengo un costo denominado costo de adquisición, ¿ya?, que le voy a llamar así, C sub A, este va a ser igual al número de órdenes de compra que se generan, ¿correcto? Y le voy a multiplicar por el costo de la orden de compra, ¿ya? Ustedes pueden ver ahí esta fórmula, ¿correcto? Entonces, ese costo de adquisición está dado por el número de órdenes de compra, y justamente el costo de generar órdenes de compra, ¿ya? Entonces, como el costo de generar una orden de compra tiene un valor X, ¿sí?, cada vez que yo genere más órdenes de compra me va a costar más. ¿Cómo viene esto en relación de la cantidad de elementos que voy pidiendo, de mi lote de compra? Si disminuyo mi lote de compra, es porque estoy aumentando órdenes de compra. Quiere decir que al disminuir mi lote de compra, aumento mi costo de adquisición. ¿Por qué? Porque estoy incrementando órdenes de compra. Entonces, miren en esta gráfica, ¿qué va a pasar? Si yo compro menor cantidad de lote de compra, mi costo va a ser mayor. Y si compro mayor cantidad en cada lote de compra, mi costo va a ser menor, ¿ya? ¿Qué debería hacer en este caso? Tratar de generar la menor cantidad de órdenes de compra posibles. Eso es lo que debería hacer, ¿ya? ¿Para qué? Para que mi costo de adquisición, vamos a completar acá, de adquisición, sea menor. Y así ya optimizo la primera etapa de mi cadena de suministro, la adquisición, ¿ya? Ya estoy reduciendo el costo de esta etapa, ¿correcto? Me dejé